Para mí, digamos que desde mi formación en pregrado, yo trabajé como joven investigador de Colciencias desde sexto semestre en un laboratorio de investigación en la Universidad del Quindío. Ustedes saben, yo soy egresado como ingeniero electrónico de la Universidad del Quindío. Y desde sexto semestre entonces trabajé con el laboratorio que se conoce como el Instituto Interdisciplinario de las Ciencias, que es un laboratorio o un conjunto de laboratorios eh, que hace investigación base de electrónica, física, termodinámica, materiales. En ese laboratorio entonces, que está muy ligado a la electrónica, física, a biología, eh, digamos que ahí trabajé durante, como toda la carrera, desde sexto semestre hasta el final de la carrera, hice mi trabajo de grado y luego se conectó con la maestría. Yo tengo una maestría en ciencia de materiales, pero que es una maestría más en ciencia de materiales aplicados a electrónica, es decir, que digamos que mi fundamentación luego en materiales aplicados a electrónica y electromagnetismo fue consolidada en la maestría. El doctorado lo hice en Estados Unidos, en Duke University, en una universidad privada, la más importante de Carolina del Norte, una de las más importantes de Estados Unidos. Podría estar como en el rango de, digamos, entre la 8 y 12, dice, en la posición 8 y 12 a nivel de ranking en Estados Unidos. Eh, hace parte de la Ivy League de las universidades donde está Harvard, MIT, eh, que son como esas universidades que están como al lado del Atlántico. Bien, entonces en el doctorado sí trabajé, fue en electromagnetismo computacional, que son como los métodos numéricos que se aplican a las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones que describen los fenómenos electromagnéticos. Ahí lo que hice fue ver cómo, digamos, aprender los métodos que se aplican para hacer simulaciones de esos fenómenos y, eh, digamos, en unos casos muy particulares que se conocen como fenómenos electromagnéticos multiescala. Cuando llegué al doctorado y digamos que enfrentándome digamos, a Colombia. Colombia es un país con una gran cantidad de problemáticas y dificultades. Pues yo veía como que seguir trabajando en electromagnetismo computacional, pues me iba a alejar de los problemas colombianos radicales. Digamos que mi intención con el doctorado fue aprender métodos de solución de problemas electromagnéticos orientados digamos, a la búsqueda o detección de minas antipersona en los territorios de Colombia. No sé si ustedes ven acá una imagen aquí arriba, justo el de la mitad, es una persona detectando y desactivando una mina antipersona en Afganistán. Eh, digamos que esa fue como mi motivación y finalmente pues aprendí los métodos electromagnéticos, los métodos numéricos para resolver ese tipo de problemas. Pero ahorita vamos a ver que las condiciones en Colombia son muy, muy complejas, que hacen que el problema radical no es un problema de detección, y menos un problema electromagnético. A la izquierda ustedes ven otra serie de problemas, no sé si alcanzan ustedes a ver, eh, que es ese mundo que está ahí. Ustedes ven esa planeta, el planeta Tierra con unos colores ahí, ¿saben lo que es eso? No, profe, ¿qué es? Ese es el Océano Pacífico, que está casi que chocando contra el continente americano. Y eso que se ve rojo es el incremento de temperatura en el Océano Pacífico por cambio climático. Entonces, digamos que para nosotros el cambio climático es una realidad. El océano tiene, digamos, el calor específico del agua, bueno, empecemos por ahí, el calor específico del agua es muy alto respecto al aire. Entonces, cuando el planeta Tierra decimos que está cambiando su temperatura, digamos que el cambio de temperatura no se siente tan fuerte en el aire donde nosotros estamos, sino que se siente fuertemente en el océano, porque el océano es capaz de capturar esa energía remanente, ese exceso de energía térmica, lo absorbe el océano y el océano entonces adquiere una mayor energía y esa mayor energía genera, digamos, una mayor evaporación y esa mayor evaporación pues trae consigo unos sí lugares donde va a haber unas lluvias muy fuertes, unas tormentas muy fuertes, y otros lugares donde va a haber unas sequías muy fuertes. Entonces, el cambio climático
que está muy relacionado con calentamiento global. Digamos, el cambio climático es un producto del calentamiento global generado por fenómenos antropogénicos. Se ve sobre todo en el océano. Entonces el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, que nos golpea a nosotros pues directamente, está asociado a ese tipo de fenómenos. Y eso es un fenómeno global que tenemos que ver cómo mitigamos o cómo nos hacemos más, digamos, eh, no resistentes, pero sí por lo menos resilientes a lo que ocurre con cambio climático. Ustedes ven al niño comiendo al lado de este animal, este cuervo, como, entonces digamos que una problemática muy fuerte, eso representa como una problemática muy fuerte en el mundo, que es el hambre. Eh, También, digamos que una de las orientaciones digamos, de mi trabajo está orientado como a eso, como a ver cómo colaboramos en la búsqueda de, de una mejor producción, más eficiente, más, más, más productiva, pero también más nutritiva. Entonces, digamos que también hacia allá van algunos de mis trabajos. Y a la derecha ustedes ven una ranita. Esa ranita, las ranas terminan siendo algo que se conocen como ayudan como monitoreos vivos de la calidad de un ecosistema. Ustedes saben que las ranas transpiran por la piel. Digamos, las ranas necesitan un ambiente muy sano para sobrevivir. Entonces, de alguna forma, las ranas terminan siendo como una manera, el canto de las ranas, determinar cómo está de saludable. Las comunidades de los anfibios determinan la calidad del ecosistema. Entonces, termina siendo como como un sensor natural que tenemos en los ecosistemas para analizar y evidenciar la salud del ecosistema. Pero entonces, como hay ranas, pues también hay grillos, también hay aves. Entonces, digamos, un campo de trabajo durante un buen tiempo, desde hace unos años, ha sido el análisis ecoacústico, digamos, como el escuchar el sonido de los ecosistemas para saber qué nos dicen esos ecosistemas, qué tanto cambian. Y ahí también tengo algunos trabajos. Entonces, digamos, este paneo por los trabajos que he dirigido, en los que he participado, tienen como soporte estos temas. El título entonces es La interdisciplinariedad, un principio necesario para la investigación y el desarrollo de Colombia. Eh, las problemáticas son tan complejas que requieren, todas estas problemáticas y las otras problemáticas que ustedes puedan encontrar en su vida, son tan complejas que requieren un enfoque interdisciplinar. Eh, digamos que algo así como que lo que yo les he presentado en Introducción a Ingeniería, uno debe arrancar siempre por un problema, ¿cierto? Pero entonces cuando uno es académico, que no tiene un proyecto en un tiempo definido, sino que es un proyecto de vida, digamos, el ser académico, ser profesor universitario, ser investigador es un proyecto de vida, pues entonces lo mejor es tener problemas que nunca se acaben, ¿cierto? O problemas tan difíciles, tan complejos, que año tras año uno puede ir trabajando en el tema o trabajando en estos temas y nunca se va a agotar y uno puede ir contribuyendo a la comprensión o a la mitigación o a la solución de esos problemas, ¿sí? Hasta que posiblemente más adelante la contribución que uno haga pues contribuya a una solución definitiva. Ese sería como el sueño. Entonces, cuando uno está trabajando en investigación, en la academia, pues una sugerencia, si ustedes, por ejemplo, quieren seguir una línea académica, es buscar problemáticas globales, complejas, grandes, amplias, por ejemplo, que les permita, digamos, trabajar durante muchos años. Por ejemplo, la mortalidad infantil, ¿cierto? Algunos de ustedes han declarado en su proyecto de semestre trabajar por la mortalidad infantil. Entonces, digamos que esa podría ser una temática súper amplia y trabajar en múltiples líneas que le permitan a ustedes contribuir a reducir la mortalidad infantil, pues sería una temática muy bacana. Eh, bueno, esta es como la línea de Vivian, dale. Profe, yo le voy a preguntar una cosa. Sí. Cuando uno pues está en esa rama de la investigación y todo eso, necesariamente, o sea, como que lo que usted quiere investigar tiene que estar directamente relacionado con la carrera que usted estudió o no. O pues No, tiene que tener algo de la carrera. no necesariamente, no necesariamente. Ustedes van a ver acá que yo he trabajado eh, en suelos, en biología, en detección de minas, por ejemplo,
en ecoacústica, en sonido. Entonces, digamos que directamente no está relacionado, pero la formación que uno tiene como ingeniero y, digamos, la aproximación que uno le puede dar a las soluciones es distinta. Entonces, digamos, esa manera distinta de enfrentar la problemática es donde uno puede aportar. O sea, pues que como nosotros, o sea, que en mi caso como ingeniero biomédico, yo Ujú, puedo investigar en cualquier rama del conocimiento, ujú. pues siempre siempre y cuando sea desde mi punto de vista como ingeniero en sí, ¿sí? Sí, sí. Ok, perfecto. Sí, sí, de todas maneras, como tú como ingeniera biomédica te puedes enfocar, por ejemplo, a, a fenómenos biológicos, por ejemplo, y contribuir a comprender fenómenos biológicos no necesariamente humanos, ¿cierto? Te podrías meter por ese lado y llegar a contribuir allá. O, por ejemplo, como ingeniería biomédica podrías contribuir a, a fenómenos que ocurren, por ejemplo, en la industria civil. Por ejemplo, entonces trabajar en materiales de construcción, pero relacionados con cómo esos materiales de construcción afectan o minimizan los efectos en la salud de los trabajadores, por ejemplo, o de las personas que están viviendo. Por ejemplo, cuando digamos, eliminaron el Eternit porque tenía asbesto, ¿cierto? Entonces, desde la biomédica, la ingeniería biomédica, ¿cómo puedes contribuir a una problemática que se aleja, digamos, de una manera lógica, continua de tu disciplina? Ahí yo creo que en esas conexiones interdisciplinares es donde están los mayores avances, ¿cierto? Cuando la computación se metió al análisis del genoma humano y cuando el poder computacional de los 80 se participó, se hizo evidente y se hizo eh, digamos, muy grande en la detección y en el análisis de la información que se extraía del genoma humano, pues pudimos resolver el problema del genoma humano, ¿cierto? Entonces, desde la computación incursionaron en fenómenos biológicos y ahí surge la bioinformática y la biología computacional, que hoy en día nos permite hoy, por ejemplo, sacar curas y antivirales y vacunas en tiempos récords, a partir de digamos, un gran crecimiento, un gran poder computacional aplicado a fenómenos biológicos. Cuando hay esas conexiones, y eso es, digamos, me permite, Vivian, tu pregunta, como, digamos, concluir casi que mi trabajo en la primera diapositiva, es como eso, a partir de la conexión entre múltiples disciplinas desde una perspectiva transdisciplinar o interdisciplinar, es que ustedes pueden llegar a contribuir fuertemente en un área. Gracias. Emanuel. Sí, yo tengo una pregunta, no sé qué tan salida o imprudente sea, pero la mayoría de investigaciones en las que has podido participar ha sido a través de, o sea, de manera estatal o con entidades privadas, y cómo ha sido como el proceso para poder llegar a ser parte de un equipo de investigación. Ya, ok, uf. Casi siempre aquí en Colombia las investigaciones importantes se realizan a través de antes Colciencias y hoy del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sí, pero lo fundamental, creo yo que lo fundamental es el relacionamiento con otras personas. También esa es otra de las conclusiones al final, Emanuel. Digamos, no se gana nada si vos tenés una gran fuente de financiación, pero no tienes con quién trabajar para resolver la problemática. O sea, cualquier investigación, de pronto matemáticas, y eso que la matemática más teórica podrías hacerlo solo, finalmente no necesitas mucho dinero para ello. Pero la investigación de punta que transforma, digamos, el conocimiento y que genera realmente contribuciones eh, poderosas, surge del intercambio entre personas, de las relaciones entre las personas. Entonces, los proyectos que voy a mostrar ahorita surgen de la relación entre múltiples personas. Ok, luego de que vos tengas como esas afinidades, esas confianzas con distintas personas, distintos grupos, que ya han trabajado previamente en otros temas, que pueden ser más pequeños, ya se puede aplicar a un proyecto de investigación más grande y poco a poco se va creciendo y creciendo y creciendo hasta que se puede tener proyectos de investigación, como les voy a mostrar ahora, en el que estamos en el proyecto de investigación más grande de la historia de la universidad, que es un proyecto de 30.000 millones de pesos, más o menos.
es el proyecto Ómicas. En ese proyecto Ómicas están involucradas 17 instituciones entre universidades, empresas y sector privado y público. Digamos, es una cosa gigantesca que ha involucrado más de 100 personas, como 70 investigadores, un pocotón de estudiantes de pregrado, maestría y doctorado. Entonces, digamos que en esa relación entre personas, es que se puede llegar a construir una cosa así como tan poderosa. Emanuel, ¿sí te respondí la pregunta? Sí, gracias, Más profe. o menos. Bueno, listo. Bien, en esta gráfica entonces tenemos el crecimiento de la temperatura promedio global, que demuestra que a partir de la primera revolución industrial, o sea, con el uso fuerte de petróleo y de carbón, empezamos a incrementar por la transformación de la atmósfera, empezamos a modificar la temperatura de la Tierra por algo que ustedes ya quizás conocen, que es el efecto invernadero. Entonces, el efecto invernadero, debido a, digamos, a la captura de radiación infrarroja en el planeta, ha hecho que la temperatura de la Tierra suba y suba y suba y siga subiendo. Eso hace pues que, como les decía, pues la temperatura del océano ha incrementado. Ángela. Sí, profe. Em, Respecto a la pregunta de Manuel, a mí todavía me queda un poquito la duda de cómo te has logrado como pues participar de estos proyectos de investigación. eh, por, por metiche, por abrir la boca y por alzar la mano. la, digamos que lo que uno hace es proponer, es como ver una problemática, contactarse con alguien, preguntarle a esa persona, mira, yo tengo esta visión de lo que quisiera, trabajemos juntos, hacemos una exploración y basados como en esa exploración surgen ideas que se conectan con otras personas y a partir de ahí surge un proyecto de investigación. Es decir, por ejemplo, algunos de ustedes están trabajando con médicos, enfermeros, personas X, ¿sí? Okay, en un proyecto de un trabajo en primer semestre. Esa es una semilla para, para potenciarlo luego hacia un proyecto un poquitico más elaborado. Luego se puede convertir en el trabajo de grado de ustedes y en ese caminar hacia el trabajo de grado seguramente han construido una relación con más personas, más científicos, más profesores, más médicos. Entonces quizás cuando ustedes ya estén haciendo su trabajo de grado, ese grupo de personas ya es de alrededor de 10, 15 personas. Y esas 10, 15 personas, una vez ustedes se gradúen, pueden participar entonces en un proyecto de investigación con Colciencias o con MinCiencias, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o con otro tipo de recursos, ¿cierto? Porque en Estados Unidos también financia proyectos, la Unión Europea también financia proyectos, en el que algunos de esos, digamos, esos contactos que ustedes tienen son profesores. Entonces, ustedes pueden hablar con algún profesor y decirle, profe, yo quisiera seguir trabajando en esta dinámica, pues hagamos otro tipo de investigación. Y así surge. Esto surge básicamente de la articulación con otras personas. Ya la formalización de decir uno que uno es investigador, que uno está reconocido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que uno es investigador senior, junior o lo que sea, eso ya es como la parte burocrática, eso ya es como se va dando. Es el catálogo, no, la etiqueta como investigador es algo que se va dando con el tiempo, pero no es lo importante es las relaciones que ustedes puedan tener con otras personas para construir proyectos y así, digamos que permitir poco a poco ir creciendo. Ángela, no sé. Sí, sí, profe, respondiste mi pregunta. Y la otra manera es lanzarse, o sea, no, de ser como lanzado, ser audaz, no tenerle como temor a plantear cosas extraordinarias, distintas, diferentes. ¿Sí? Leer mucho porque hay que estar muy dateado de las aproximaciones que se han propuesto para proponer alternativas distintas. Digamos que eso es lo que se logra con el doctorado quizás. Por eso dicen muchas veces que uno tiene que hacer un doctorado para poder, digamos, tener una buena formación como investigador. En el pregrado, ustedes con el pregrado tienen una idea y tienen unas competencias suficientes para el ejercicio profesional, que no necesariamente son en investigación. Con la maestría, una maestría en investigación les permitirá a ustedes
saber reconocer el estado del arte de una problemática. O sea, ustedes ya tienen claro hasta dónde llega el conocimiento en una problemática determinada. Entonces, digamos que las maestrías lo que hacen a ustedes es explicarle el camino, cómo caminar para llegar a la frontera. Y el doctorado lo que les da a ustedes son herramientas teóricas, experimentales, metodológicas, para, una vez ya estar en la frontera del conocimiento, empujarla un poquitico, ¿sí? Un poquitico, no es mucho. Pocas personas en la historia de la humanidad han empujado, digamos, notoriamente la frontera del conocimiento, ¿cierto? Los Newton, Maxwell, Einstein, Stephen Hawking, esos tipos son los tipos que empujaron muchísimo por su capacidad, por las personas que eran, empujaron muchísimo la frontera del conocimiento. Nosotros, seres humanos normales, lo que podemos hacer es contribuir un poquitico a empujar un tricicito la frontera del conocimiento. Eso se logra con el doctorado, ¿ok? Muy bien. Pero no necesariamente ustedes pueden empujar la frontera del conocimiento sin necesidad de doctorado, sino pues lo natural es hacer el doctorado. Entonces, digamos, en esta gráfica antes de temperatura en el planeta Tierra se muestra que estamos incrementando la temperatura de la Tierra. Y esta era la gráfica que yo les tenía en la presentación anterior, donde se muestra como la temperatura del océano y cómo hay una anomalía en las temperaturas promedio históricas en la superficie en el océano. La gráfica de abajo muestra esa anomalía de casi llega a 4 grados centígrados en el Pacífico y en algunos otros lugares de África, Australia, y ustedes ven que en otros lugares la anomalía es negativa, o sea que hay unos lugares de mayor temperatura y otros lugares de menor temperatura. Esas fluctuaciones fuertes, pues ustedes saben que cuando hay como diferencias de temperaturas, genera movimientos de vientos que hacen que hayan arrastres de aguas y tormentas en muchos lugares. Por eso, digamos, las temporadas de tifones en Asia y las temporadas de huracanes en Estados Unidos, en el Atlántico y en el Pacífico, pues terminan siendo muy, muy fuertes cada vez más, haciendo daños muy, muy fuertes. Las inundaciones en Colombia, en otros lugares del mundo, pues también son evidentes. Esto es por cambio climático. Bueno, ¿qué se relaciona esto pues con lo que nosotros estamos haciendo? Pues una cosa, primero hay que monitorear lo que sucede con las especies vegetales y animales con cambio climático, ¿cierto? ¿Qué sucede con las especies? ¿Están muriendo? ¿Están desplazando? Esa es una. Lo segundo es que pues, la alimentación depende de las condiciones climáticas, por lo tanto tenemos que de alguna forma tratar de que el cambio climático nos afecte lo menos posible en tanto generación de alimentación. Lo otro es que el cambio climático hace que hayan desbordamientos de aguas y sequías, que hace que hayan personas en algunos lugares de la Tierra y de Colombia muy sensibles, muy afectadas y con alto riesgo por cambio climático. Entonces, digamos, ese monitoreo de las poblaciones, animales, vegetales y humanas, esa construcción de lugares que nos permitan vivir relativamente bien en lo que se viene con el cambio climático, pues es una obligación de los académicos. Esta gráfica que está acá, pues es del 2009, ya hace tiempitos, pero desde esa época pues ya se está viendo cómo las especies vegetales, árboles, pastos, arbustos de distinto tipo en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, ustedes ven que Colombia está por acá con el verde, ¿cierto? Este verde que son como los bosques tropicales y subtropicales. Si ustedes ven acá, lo que está mostrando es, en la escala de abajo está la velocidad en kilómetros por año. Entonces, lo que se está mostrando acá es que los bosques tropicales se están desplazando muy lentamente, pero se están desplazando hacia lugares más altos, buscando, digamos, temperaturas más frías respecto a lo natural, porque el cambio climático pues hace que los lugares más bajos incrementen su temperatura y hace que los bosques y las plantas traten de buscar lugares más fríos para acomodarse a las condiciones climáticas de la montaña, ¿ok? Entonces lo que estamos haciendo o lo que se está viendo entonces es que los lugares más altos son los que finalmente ya no tienen más para dónde subir. Entonces los páramos, por ejemplo,
que están muy relacionados con la generación de agua para las ciudades, de los páramos se están perdiendo. Los bosques de frailejones, los bosques de tundra, los bosques de estos buchones de agua, que hay unos pastos que son muy importantes porque capturan el agua. Todos esos bosques se están perdiendo porque poco a poco los otros bosques que están abajo los están desplazando. Entonces, digamos, y con las plantas, si las plantas se mueven, los animales también. ¿Listo? Entonces lo que se ha visto también es que el movimiento de los animales, sobre todo las aves, no se mueven tan rápido como por el cambio climático porque está muy ligado a lo que comen. Entonces, digamos, el movimiento de las aves está muy relacionado con el movimiento de los bosques, ¿ok? Entonces, si se mueven los bosques, se mueven las aves. Así haya más temperatura, las aves se acostumbran, se acomodan por ser de sangre caliente. Y en Colombia, pues tenemos una situación muy, muy particular, porque Colombia es para muchos el país más diverso, es un país mega diverso, que tiene, digamos, una cantidad de especies de mamíferos impresionante, de aves, de reptiles, de anfibios, de peces marinos, de peces de agua dulce. Yo creo que somos primeros en el mundo de peces de agua dulce, de aves migratorias. Tenemos invertebrados, muchísimas especies de plantas, somos uno de los principales, y en líquenes creo que somos los primeros en el mundo. Entonces, tenemos 66 especies exclusivas en Colombia, 1.500 plantas exclusivas, anfibios, reptiles, mamíferos, orquídeas. Por lo tanto, digamos que hacen que nosotros deberíamos estar muy preocupados por el cuidado, por el monitoreo de las especies de animales, vegetales, por el cambio climático, ¿cierto? Entonces, digamos, una aproximación, digamos, una manera de hacer este monitoreo cuando abordé esta problemática fue a través del sonido. O sea, sería muy interesante que el sonido de los ecosistemas nos dijeran a nosotros qué tan saludable está ese ecosistema. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Muy bien, un efecto entonces también de cambio climático es el crecimiento o la necesidad de comer, ¿cierto? Entonces, eso se junta con el crecimiento de población. Sabemos, digamos, de los datos anteriores, de unas presentaciones anteriores, es que vamos superando los 7 billones de habitantes en el mundo y esto tiende a crecer. Si, digamos, considerando entonces una tasa relativamente baja, digamos, de crecimiento, para el 2050 más o menos vamos a ser 9 billones. Entonces, si, digamos, primero que todo, África es uno de los países que menos se alimenta, pero poco a poco África va creciendo, se va modernizando y se va desarrollando. Entonces las tasas de alimentación en África se están incrementando muchísimo, mucho más que el resto del mundo. Entonces, si África empieza a alimentarse mucho mejor, que es lo que se espera, si Latinoamérica se alimenta mucho mejor, que también es lo que se espera, y algunos países asiáticos, pues entonces las demandas de alimentos a nivel mundial van a incrementarse brutalmente, fuertemente. Se espera entonces que digamos, la producción y la eficiencia de proyección, de producción de granos, que son las principales fuentes de carbohidratos en la dieta global, de maíz, arroz, trigo y soya, para poder, digamos, darle alimento a esas grandes poblaciones de seres humanos que va a haber en el mundo, vamos a tener que hacer crecer las producciones de alimentos en un 3%. En un 3% implica entonces que vamos a tener que duplicar la eficiencia de crecimiento o de producción de alimentos de lo que hemos hecho en los últimos casi 100 años. Entonces, digamos que las tasas de producción se han incrementado poco a poco, a una tasa de menor del 1.2%, y lo que se espera entonces es que en los próximos años tengamos que crecer esa tasa al 3%. Eso es un asunto radical. Tenemos que mejorar de alguna manera la manera en que producimos alimentos, o si no, vamos a tener una escasez de alimentos en los próximos años. Y eso pues se une a la degradación de los recursos naturales por efecto de cambio climático y por mal uso de recursos, pestes y enfermedades, la intensificación de la competencia por tierra y recurso hídrico. Entonces, ¿el agua es para qué? ¿El agua va a ser para los animales, para los humanos, para la construcción, o el agua va a ser para la alimentación? Esa elevada explotación forestal
cambios climáticos, desperdicio de alimentos y la competencia en mercados regionales e internacionales. Y eso, de alguna forma, pues este tema lo veíamos cuando hablábamos de granjas inteligentes. Muy bien, entonces el desplazamiento entonces por cambio climático en algunos lugares del mundo genera conflictos, y esos conflictos políticos que estamos viendo, por ejemplo, en el Medio Oriente, que hemos visto conflictos en Irak, Afganistán, hoy se están bombardeando Israel y Palestina, en los Balcanes, en Rumania, en la antigua Unión Soviética, en los países que quedaron ahí como en medio de la cortina de hierro. Digamos que todos esos conflictos bélicos generan un control de territorio. Y ese control de territorio, muchas de las estrategias es sembrar, ubicar minas antipersona en distintos lugares, en las fronteras entre los territorios. En el Líbano se han encontrado este tipo de minas antipersona. Si ustedes ven aquí a la izquierda, voy a cambiar el puntero por un puntero láser. Digamos, aquí a la izquierda arriba, estas son las bombas, las minas antipersona, antitanque, por ejemplo, elaboradas por Portugal, Estados Unidos, ¿sí? Entonces, digamos que estos conflictos, digamos, estos actores compran en el mercado internacional estas minas que son hechas con unos plásticos y unas formas y unos explosivos pues estandarizados. En Yugoslavia también ustedes pueden ver cuáles son los tipos de minas antipersona que utilizan. En Camboya se utiliza, estas son lo que está aquí a la derecha, son un tipo de minas que se encontraron en Camboya. Y ustedes ven como, digamos que son objetos muy estándar, ¿cierto? El terreno, usualmente los terrenos donde estas minas son sembradas son terrenos relativamente planos, secos y, digamos, sin una cobertura vegetal. Pero ustedes saben que en Colombia tenemos esa misma problemática de minas antipersona. Muchas personas han caído en estas minas, perdiendo miembros, perdiendo sus vidas, quedando discapacitadas de por vida. Y mire las condiciones que tenemos de terreno en Colombia. Entonces tenemos un terreno, primero, altamente orgánico, muy quebrado porque la siembran en montañas, con una cantidad de material vegetal, plantas, raíces y demás. Y por acá abajo ustedes alcanzan a ver la mina antipersona. Entonces, cuando, digamos, el actor armado siembra la mina antipersona, la pone en el lugar, ese lugar, por estar en un ecosistema tan vivo, pues cambia, ¿cierto? Entonces, lo que antes estaba al lado de una piedra, posiblemente unos meses después ya no está al lado de la piedra se cayó, ya está en otro lugar, el suelo rueda, mueve, y repta, bueno, y las plantas crecen, ya hay raíces, y finalmente queda una mina antipersona oculta por plantas, por raíces, por arbustos y demás, que hace que ni siquiera las personas que sembraron la mina saben dónde está ubicada. Y las minas, dependiendo de cómo se hagan, pueden durar varios años activa, generando entonces un peligro para la sociedad, para los niños, para los animales, para las personas que caminan por ahí. Listo. Entonces, muchos territorios son territorios donde hay poblaciones o territorios de reservas naturales. Digamos, si queremos entonces monitorear el ecosistema, si queremos mejorar las condiciones de alimentos, pues necesitamos los territorios, y si esos territorios están con minas antipersona, pues se vuelve un conflicto, una paradoja, ¿cierto? Entonces, además, entonces, las bombas o las minas antipersona se hacen en Colombia son de esta forma. Ya no son las minas estándar que se hacen en otros lugares del mundo, sino que son minas hechas con PVC, tarros, jeringas, botellas plásticas, botellas de vidrio, tarros de cualquier cosa, ¿cierto? Eso tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que desarrollar métodos que permitan monitorear y medir dónde están ubicadas estas minas antipersona, pues se hace muy difícil. La ventaja es que, pues como están hechos con materiales como tan hechizos, tan poco estándar, pues la vida media de estas minas antipersona es más baja de lo normal.
digamos que dejan penetrar la humedad, ¿cierto? Se dañan los cartuchos, los iniciadores se dañan, los interruptores también, se quiebran fácilmente, pero igual pues terminan siendo entonces un contaminante muy fuerte porque igual tiene explosivos que tienen materiales muy peligrosos. Esta es una persona, una persona entrenada para hacer antiexplosivos, para búsqueda de minas y limpieza de territorio. Y ustedes pueden ver cómo en su mano tiene una cantidad de musgo, de raíces, que se conoce como capote. Entonces, muchas veces la mina puede estar enterrada en la tierra y encima de ella puede haber un metro de este material orgánico, lo que hace que no exista casi que un detector adecuado para ni electromagnético, ni químico, ni biosensor, ni nada. Entonces, digamos, la búsqueda, la detección y la desactivación, la remoción de estas minas antipersona termina siendo una labor de manual, ¿cierto? Donde hay una persona que está entrenada para poco a poco ir cortando, ir monitoreando capa a capa, centímetro a centímetro, los territorios de Colombia, lo que hace que esto sea un problema de muy lenta remoción, un conflicto. Es muy fácil montar una mina para los actores armados, pero una vez puesta una mina, ya eso lo dejan ahí, remover esa mina cuesta años, muchos años. Entonces, lo que tenemos en Colombia es una situación muy complicada porque tenemos minas casi que en todo el territorio nacional que no han sido removidas y que esperan a ser removidas para poder ser utilizado ese territorio para otras cosas. Y ustedes pueden ver que no solamente la dificultad pues, del terreno en el sitio por el capote, sino las dificultades porque están en las montañas de Colombia, llevar instrumentación electromagnética, llevar instrumentación química, instrumentación de lo que sea a estos lugares, pues es muy difícil. La logística misma para llegar allá, donde también hay conflicto, donde hay actores armados, donde las personas les temen a las autoridades, pero también les temen a la guerrilla y a los narcotraficantes, pues digamos, eso hace que la logística de cualquier forma es muy difícil. Llegar en helicóptero es imposible, primero por seguridad y segundo porque las condiciones para poder aterrizar en un lugar lo hacen muy difícil. Entonces, es una problemática bien compleja. Este mapa que muestro acá, entonces, son el mapa de alto riesgo por cambio climático, sobre todo en lugares donde hay posibilidades de desbordamiento de ríos. Entonces ustedes ven ahí como el Valle del Cauca, el Magdalena, Ciénagas, lugares donde dependen de agua para poder subsistir y posiblemente van a haber sequías. Entonces son de alto riesgo por este otro mapa, si ustedes ven, es similar al anterior, pero no tiene nada que ver con cambio climático, sino que es un lugar, es un mapa donde muestra títulos mineros y solicitudes mineras. Entonces ustedes ven, hay casi que un calco entre los lugares de afectaciones por cambio climático y los lugares donde hay minería legal e ilegal en Colombia. Obviamente, digamos, la minería está muy cerca a los ríos porque se utiliza el río para hacer la limpieza de los materiales que se remueven de la tierra, para añadir químicos, para poder de alguna forma extraer los minerales que se quieren. Entonces, tenemos una gente interesada en extraer materiales mineros, metálicos, materiales de alto valor, y tenemos un problema de cambio climático muy fuerte. Y las dos están uno sobre la otra. Esto que muestro acá son las reservas naturales de Colombia y ustedes ven también que hay, sobre todo en la región andina, pues hay una relación entre afectación de cambio climático, minería ilegal y reservas naturales en lugares donde se debe cuidar la naturaleza. Entonces también hay un cruce ahí como entre lugares donde se espera hacer extracción de minería legal e ilegal y las reservas naturales donde debemos cuidar nuestros ecosistemas. Y estos son los lugares en los más oscuros, en el gráfico que pongo acá, los lugares donde hay una mayor incidencia de predios abandonados o despojados, o sea, lugares donde personas han preferido dejar sus territorios, irse a las ciudades y esos territorios están sin nada.
Entonces se supone que son los territorios donde, donde el gobierno debe, digamos, hacer restitución de tierras. Pero si ustedes ven, de nuevo, hay una relación entre el cambio climático, minería ilegal y esos territorios, porque muchas veces esos territorios están en las fronteras donde el crimen hace que haya desplazamiento. Y finalmente, si ustedes ven, también hay un calco casi entre los lugares de afectación de todo este tipo de cosas, de minería, cambio climático, recursos naturales, despojamiento de tierras, y los lugares donde hay minería, digo, minas antipersona. De los puntos rojos, acá que ustedes ven, son los puntos rojos donde han encontrado minas antipersona en Colombia. Si ustedes ven, está en todo el territorio colombiano, pero hay unas afectaciones muy fuertes en algunos lugares, y esas afectaciones fuertes precisamente están conectadas con los lugares donde hay territorios o predios abandonados o despojados. Entonces, tenemos un país en un conflicto entre las personas, los intereses económicos, pero también los lugares despojados, las reservas naturales y las afectaciones por cambio climático. Eso, digamos que pone un panorama muy tenaz. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo atacamos esa situación? ¿Cómo resolvemos esas problemáticas? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O algún comentario? Pues no necesariamente tiene que haber pregunta. ¿Algún comentario? No, profe, Listo, digamos que esto pone el panorama de yo, Luis Eduardo Tobón, ¿cierto? Profesor de Javeriana, investigador. ¿En qué puedo trabajar para mitigar este tipo de problemática, ¿cierto? Tratar de contribuir un poquito con esto. Atacar todo es muy complejo y atacarlo de manera completa también. Entonces, voy a comentarle los proyectos. Uno de los primeros proyectos, porque ya venía del doctorado y quería trabajar, seguir trabajando como en cambio climático, perdón, en electromagnetismo aplicado, fue el proyecto DUO por, digamos, Detection of Underground Buried Object Project. Era como el proyecto de detección de objetos enterrados bajo tierra. Entonces, trabajé en este caso, con el profesor Iván Otálvaro, dos estudiantes de Ingeniería Civil, Olma Rosada y Juan Tamayo, y un estudiante de Electrónica, John Valderrama. Y iniciamos con un primer proyecto financiado por la universidad, en ese caso. Era un sistema de predicción del comportamiento. Era un estimador, digamos, una forma de estimar las propiedades del suelo. La idea del proyecto DUO era desarrollar drones, digamos, vehículos aéreos no tripulados, drones que fueran capaces de cargar una instrumentación electromagnética que permitiera lanzar un pulso electromagnético al subsuelo, y la interacción entre ese pulso, el suelo y el objeto, que sería en este caso una mina antipersona, podría ser capturada por ese mismo dron o por otro dron que estaría por ahí rondando como si fuera un radar, que se conoce como un radar de apertura sintética, y con esa información que se captura de esa imagen electromagnética del suelo, podría darnos información de si hay o no una mina antipersona. Digamos, lo primero que queríamos saber era, bueno, ¿y cómo reconocemos el suelo? Porque primero hay que conocer el suelo para poder reconocer la mina. Entonces, digamos, ese proyecto, el primer proyecto, fue tratar de comprender el suelo colombiano. Ahí trabajó John Valderrama, este muchacho que están acá es John, el estudiante egresado de la carrera de electrónica y de la maestría, como van a ver más adelante. Con John desarrollamos un sistema de capacitor de placas paralelas en las que uníamos distintos tipos de suelos típicos de Colombia, los mezclábamos, hacíamos distintos tipos de mezclas, les añadíamos agua para aumentar la humedad, y calculábamos entonces la permitividad y la superficie específica de esos materiales, y con eso de alguna forma modelábamos el comportamiento de los suelos electromagnéticamente. Digamos que sería la primera aproximación a la problemática para comprender los suelos de Colombia. Con los estudiantes de civil, lo que hicimos fue algunos muestreos de suelos en Colombia y utilizar esta misma técnica para hacer su caracterización. Entonces, digamos que ese fue su
trabajo de grado de pregrado. Fue una espectroscopía de impedancia eléctrica aplicada al análisis de suelos en Colombia. Se calculaban estas curvas y eso lo que daba era información del modelo. Aquí también trabajó Luisa Rivera. Ella diseñó una antena ultra wideband, una antena que es digamos, la que buscábamos era diseñar una antena que lanzara el pulso electromagnético hacia el suelo y tuviera esa forma, digamos, esa forma, como si fuera como un pincel o como un láser, pues, que está apuntando al suelo y no fuera así disperso como estos. Entonces ella lo que hizo fue hacer diseño de distintos tipos de arquitecturas de antenas, como esta antena fractal tipo árbol, o esta antena que ustedes ven aquí arriba a la derecha, que es una antena log periódica, que ustedes ven aquí el ejercicio, el ejemplo en el que hay una mina antipersona en el suelo, aquí a la derecha arriba, y lo que hacemos es capturar la información que esta antena recibe de un pulso electromagnético que se le envía, como vamos a ver ahora. Entonces, digamos, ustedes ven aquí las corrientes digamos, que se propagan a lo largo de la antena. La antena, en este caso, es un material conductor que tiene esa forma y esa forma específica hace que la antena radie de una manera determinada y esté acoplada al transmisor electromagnético o el generador de microondas que estaría acá conectado. Y acá lo que ustedes van a ver es la antena transmitiendo una onda electromagnética que se propaga con el suelo que está en la parte de abajo. Y esa antena, digamos, transmite esa onda. Ustedes ven acá, por ejemplo, la antena cómo se ilumina, transmite la onda al suelo y ustedes ven aquí el objeto que está simulando la mina antipersona. Y captura esa información y la información que se captura de esa reflexión del objeto enterrado, pues va a permitir reconocer la mina antipersona. Ese fue un trabajo, entonces conectamos el trabajo de John Valderrama en análisis del suelo con el trabajo de Luisa en el diseño de antenas para esto. Como ya les decía antes, bueno, hicimos otros trabajos, y eso quedó ahí, digamos, a las dificultades propias de la problemática, el terreno escarpado, la vegetación densa, el capote denso. El detector de metales no sirve porque la mayoría de minas antipersonas son dieléctricas, o sea, son plásticos, no son metálicos. La siembra dispersa de explosivos y las dificultades logísticas. Eso generó unas dificultades muy tenaces que nos hizo desistir de seguir esa línea de trabajo, a pesar de ser una necesidad. Porque hay muchas contradicciones, digamos, la velocidad del desminado se contradice con la seguridad del desminador, la distancia de detección versus una detección eficiente, la cobertura versus la precisión, la complejidad de las soluciones versus la logística de los terrenos donde están ubicadas esas minas, ¿cierto? Hay unos grupos de investigación, por ejemplo, la Universidad Nacional, que diseñaron un pulso electromagnético que se lanza a la mina y hace que explote la mina a larga distancia. ¿Cierto? Pero el pulso electromagnético requiere ser cargado por un helicóptero porque pesa muchísimo y entonces eso hace que sea, pues, impráctico llevarlo a los territorios de Colombia. Y para poder lanzar el pulso electromagnético se requiere saber que hay una mina. Entonces, primero hay que detectarlo y luego sí hacerla explotar. Entonces, lo que nosotros planteamos como conclusión del proyecto es que se necesita una solución urgente por múltiples aproximaciones multidisciplinares, ¿cierto? El problema es de la ciencia, la ingeniería, las humanidades, la salud. Lo que necesitamos es una cantidad de personas trabajando mancomunadamente en esta problemática y no solamente desde la perspectiva de ingeniería, tampoco menos aún desde la perspectiva electromagnética. No creo que cuando yo voy a compartir de nuevo y voy a compartir sonido. Bien, escuchen esto. ¿Qué escuchan? ¿Son pajaritos? Animales. Sí, que escuchan. ¿Qué tipo de animales escuchan?
Monos. Monos, hay monos aulladores, aves, aves, Pajaritos, pajaritos de distinto tipo, grillos también como insectos, bichitos, bichos de todo tipo, chiquitos, chicharras. ¿Ranas también? saltamontes Podrían también. haber ranas, yo no creo, esto es como al mediodía, entonces, por ejemplo, ahí es un punto importante, al mediodía las ranas no cantan, pero entonces digamos que dependiendo de la hora, las ranas aparecen, digamos, las aves se acuestan, las ranas empiezan a cantar, los grillos también cantan, entonces digamos que esos sonidos en distintas horas del día y de la noche, pues también dan información sobre el ecosistema. Muy buen punto. Eh, el espacio sonoro, ustedes imagínense el espacio sonoro como una gaveta en la que ustedes tienen tiempos y frecuencias bajas y frecuencias altas, ¿cierto? Imagina que es como una estantería en la que los animales se ubican, o sea, es un recurso compartido entre todas las especies, pero para poderse comunicar entre sí, pues no pueden interferirse, deben tratar como de evitarse. Entonces, algunos animales cantan en baja frecuencia, otros animales cantan en alta frecuencia, algunos cantan por la mañana, otros al mediodía, otros por la noche. Entonces, ese recurso sonoro, ese recurso que está ubicado, que lo tenemos nosotros también en nuestra vida, lo utilizan adecuadamente o eficientemente las especies. Entonces, eso se conoce como la teoría del nicho ecológico. Digamos que el nicho ecológico también se aplica, por ejemplo, a las alturas del bosque. Entonces, hay animales que viven en el subsuelo, otros que viven en el suelo, otros que viven por allá en las partes altas. Eh, hay reptiles que se acomodan en distintos sitios. Entonces, el nicho ecológico también se aplica al sonido. Entonces, una manera de entender el nicho sonoro, el nicho acústico de los ecosistemas, nos permitiría entonces entender cómo está el ecosistema. Si hay un nicho que está bien ocupado y se entiende y se reconoce y se monitorea, si hay una especie que deja de sonar por alguna razón, es que algo pasa. O si o si hay una especie que aparece y está generando conflicto con otra especie en tiempo y en frecuencia, pues también hay algo extraño, ¿cierto? Hay desplazamiento de especies o hay pérdida de especies por extinción o también por migración. Entonces, digamos que el sonido, el nicho acústico de los lugares en Colombia o en el mundo, pues dan idea de qué tan saludable es un ecosistema. Entonces aquí trabajamos con el Instituto Alexander von Humboldt eh, en el estudio del paisaje sonoro de ecosistemas. Estuvo sobre todo un estudiante de pregrado, Luis Quirós. Estuvimos trabajando con Paula Caicedo, que es una investigadora en ese momento del von Humboldt. Oscar Laverde es un profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá. Y la Fundación Alejandro Ángel financió, en este caso, pues, los proyectos de investigación de Luis Quirós, de su trabajo de grado, a través de una beca. Entonces, digamos, el trabajo busca, en el trabajo de Luis Quirós, trabajaba como en explorar distintos algoritmos que permitieran separar, en el sonido que ustedes escucharon, separar qué qué es biofonía, es decir, qué es de los animales, qué es geofonía, porque también hay sonidos que vienen del viento, de la lluvia, del crujir de las hojas, ¿cierto? Entonces, cuando se quiebran los árboles. O antropofonía, que son personas que viven cerca o que están talando árboles o que son motores o son voces y gritos. Entonces, digamos, esa geofonía, esa antropofonía, esa geofonía, esa biofonía, esperábamos separarla en su proyecto, separar de tal forma que tuviéramos información mucho más limpia de lo que estaba pasando en el ecosistema. Esto, por ejemplo, es el sonido de Tolú. Y ese es el sonido de hormigas en un hormiguero. Bien. El trabajo entonces de este Luis Quirós, él fue becado por la Fundación Alejandro Ángel, el Instituto Alexander von Humboldt nos dio información. Y él entonces lo que hizo fue, a partir del sonido, por ejemplo, este sonido de esta ave,
Muy bien, entonces a partir del sonido, él sacaba algo que se llama el espectrograma, que es una relación de tiempo-frecuencia, lo que yo les decía a ustedes. Esto ya es un gráfico de las cajitas que yo les mostraba a ustedes. Es un gráfico detallado de cómo esta ave canta por acá. Está en un lugar alrededor de 3 kilohertz. Y por acá hay una banda muy usada quizás por los insectos, esa banda por acá es insectos, y por allá hay otros pajaritos que están en frecuencias más altas, ¿cierto? Ustedes escuchan cómo canta 2 veces el pajarito y por allá arriba, en frecuencia más alta, como más agudo, suenan otros pajaritos, y por acá abajo hay otra franja utilizada por otros insectos o quizás por otro tipo de animales más bajitos, ¿cierto? Entonces, él lo que hizo fue tratar de utilizar distintos algoritmos para analizar la entropía, la complejidad, el índice de complejidad acústica, tasas de energía, índices de diversidad acústica, para ver si podía separar el sonido en sus distintas partes. Entonces, por acá ustedes alcanzan a ver cómo el índice de entropía captura mejor la información del del pajarito que está por acá arriba en alta frecuencia, los índices de complejidad acústica muestran otras cosas por acá y hacen relevante el sonido del ave que le estaba buscando, por acá hace relevante las bandas de insectos, bueno, en fin. Por acá muestra entonces, sí, el ADI muestra claramente la ubicación del sonido de las aves que le estaba buscando. Entonces, él utilizó distintos algoritmos para poder tratar de dilucidar cómo analizar la información y lo aplicó a Gorgona. En Gorgona entonces pudo separar la información biológica de la información geofónica. La información geofónica porque en Gorgona llueve bastante, entonces digamos podía capturar, separar un poco la información una de la otra para poder monitorear entonces momentos de lluvia y cómo esos momentos de lluvia desencadenaban fenómenos biológicos. Luego de que llueve, usualmente hay una ranita que canta a propósito pues de la humedad, canta. Entonces, el pudo, digamos, a colaborar, digamos, en la conexión que hay entre fenómenos geofónicos y fenómenos biológicos. ¿Recuerdan a John Valderrama y Luis Quiroz? Entre ellos se unieron en su trabajo de maestría, luego del doctorado, a través de la financiación del Centro de Excelencia y Apropiación de Internet de las Cosas y la Fundación Alejandro Ángel. Entonces ellos lo que hicieron fue desarrollar ya, digamos, los algoritmos que había hecho Luis Quiroz en el computador, era tratar de hacer un sistema embebido, un sistema que se ubicara con micrófonos en los ecosistemas y que fuera capaz de hacer, digamos, la captura, el análisis y la transmisión de esa información vía Internet, más o menos algo así como lo que ustedes han estado haciendo en sus proyectos, para que fuera utilizado por biólogos para hacer su análisis. Entonces, digamos, ellos elaboraron como un diagrama de bloques en los que guarda la información, se hace el análisis a través de armónicos, como una transformada de Fourier, se hace la matriz, se hace un análisis de imágenes como con estas formulaciones que ustedes ven acá, que son como unas funciones base, 2 dimensionales, como unas imágenes que nos permiten analizar las imágenes grandes. Se aplican ciertos umbrales y luego se envía esa información a una página web donde se guardaba en una base de datos. Ellos tuvieron que hacer pues como distintos análisis de correlaciones, de porcentajes de umbral, para ver qué tanto podían reducir para comprimir la información y transmitir lo necesario. Entonces, si ustedes ven acá, con el 100% de los datos, pues hay una correlación de 1, con el 10% de los datos hay una correlación de 0.96, con el 5% de los datos 0.94 y con el 2.4% de los datos una correlación del 91%. Digamos que esto que está acá abajo es eso, es como a medida que se va comprimiendo, pues se va deteriorando la imagen, pero es posible que con esa información que está en esa imagen ya sea suficiente para que los biólogos puedan tomar decisiones. Entonces, esa fue el trabajo de grado de Luis Quiroz y John Valderrama. Y en esa misma línea, el trabajo de Claudia Oviedo con el profesor Diego Linares, ya a través de otra financiación de otra financiadora ya del Valle, CBC estaba interesada, CBC que es como la Corporación Regional del Valle del Cauca, de diseñar un aplicativo a móvil que capturara el sonido de las ranas y pudiese determinar si hay una población alta de ranas coquí. Yo no sé, aquí en el valle se escucha mucho en las noches una ranita que suena por ahí en los jardines y molesta mucho a la gente. Entonces, no es que sea es una especie invasora, no es una especie endémica, es una especie que vino
del Caribe colombiano, del Caribe, no, realmente latinoamericano, me parece que viene de Puerto Rico. Esa ranita entonces lo que hace es este sistema lo que hace es determinar si reconoce la ranita coquí y luego determina si hay muchas, si es como un coro grande, un coro pequeño o es solamente una especie o una sola ranita. Y también digamos que tiene digamos, un aplicativo que indica si la persona le está molestando mucho el sonido o no. Digamos, es el aplicativo aquí a la derecha, donde se ubica la persona, se graba y se hace, digamos, la percepción del agrado o no de la ranita y permite tomar una foto si la persona ve la ranita, aunque es muy difícil de ver. Y, digamos, una exploración que hicimos con un par de estudiantes de electrónica, con David Contreras y Alejandro Ayala, fue tratar de enseñarle a una red neuronal cómo es el sonido de algún paisaje sonoro y luego que esa misma, cuando uno entrena una red neuronal, uno le puede estimular a la red neuronal y la red neuronal entonces puede generar imágenes o puede generar sonidos como fue entrenada. Es como, se conoce como una ensoñación. Hay algo que se llama Deep Dream. ¿Sí? Entonces, en esa ensoñación de esta red sintética, lo que muestra es lo que esa red sintética entendió como lo que le enseñaron. Aquí la dificultad es que necesitábamos muchos sonidos y justo en ese momento pues caímos en pandemia y lo que capturamos no fue, digamos, lo poquito que podíamos recoger ellos, lo que pues, ellos podían recoger en sus casas. Entonces, eso dificultó un poco pues el trabajo. David Contreras se fue para Alemania, Alejandro se va para Italia y cada uno siguió por su línea, pero de todas maneras es un proyecto dirigido. Es lo que yo les decía antes, es como una semillita que se siembra entre nosotros tres, que todavía está ahí presente, siendo cuando ellos se vayan a hacer sus cosas y vuelvan, quizás todavía está ahí y podemos trabajar en algo distinto, un trabajo de grado. Yo en este momento estoy arrancando con David un trabajo de grado en el que aplicamos también redes neuronales, pero a otros sistemas dinámicos. En el mismo Centro de Excelencia y Apropiación de Internet de las Cosas, pues hicimos varios, digamos, varios artículos. Siempre cuando uno hace investigación y está financiado, pues tiene que hacer artículos para mostrar procesos de divulgación. Diseñamos un sistema de geolocalización de ruido en ciudades que fue aplicado aquí a Cali y a Bucaramanga, donde estábamos los grupos, los investigadores, y en Bogotá. Y también un sistema de identificación de deficiencias en palmas de aceite, palmas africanas. Entonces, a través de Internet de las Cosas, también era como identificación de las enfermedades utilizando celulares y esto transmitía esa información a una plataforma web. Y finalmente, pues también hicimos una revisión de aplicaciones de IoT, agroindustria y medio ambiente, donde identificamos como cuáles eran los temas más importantes en IoT aplicado al agro. Vimos que el 62% de trabajos eran en monitoreo, en control, el 25%, en predicción de fenómenos, el 6%, y en logística, el 7%, viendo entonces, digamos, un campo muy alto en aplicar IoT para hacer predicción de fenómenos en agricultura y medio ambiente, algo similar a lo que estábamos haciendo con el paisaje sonoro y con el análisis bioacústico, ¿cierto? Si pudiésemos hacer predicción de fenómenos, posiblemente podríamos contribuir fuertemente a la aplicación de este tipo de soluciones. Y desarrollamos o planteamos o propusimos una arquitectura de cómo sería IoT para la agricultura con una capa que conocíamos, pues es como una capa física, una capa de percepción, digamos, una capa que está capturando información del terreno, del suelo, de las plantas, de los animales, y que vamos a ver más adelante algo así muy relacionado con el proyecto Ómica. Si ustedes ven por acá abajo una estación de clima, y también una capa de control donde hay iluminación, hay pesticidas, hay captura de productos, fertilización y demás. Y hay una capa de comunicación con todas las, digamos, todas las formas de comunicar utilizando Bluetooth, Sigfox, Zigbee, LoRa, NFC, que son comunicaciones digamos, de campo cercano. Todo conectado a través de Ethernet a Internet, y hay toda una red de comunicaciones móviles 3G, 4G, 5G y demás. Hay una capa de servicios, ¿cierto? Como para hacer comunicación, para hacer guardado, analítica, visualización y seguridad. Si ustedes ven, esto también es muy similar a los proyectos que ustedes están desarrollando, ¿cierto? Esto también podría servirles a ustedes como una visión de, uy, mi chica, entonces, ¿cómo pueden ustedes
poner una plataforma amplia para la aplicación y ustedes se enfocan en una parte del proyecto. Y por último, una capa de aplicación donde hay monitoreo a través de desarrollo web, hay control, hay predicción y hay logística, debido pues como a lo que habíamos visto precisamente en la revisión de la literatura. Este artículo en particular es el artículo que más tiene citas en mi historial. Tiene 239 citas, lo que hace que sea muy, muy importante. Cuando ustedes me googlean, van a ver que este es el artículo más citado. Si ustedes lo quieren, se los puedo entregar. Bueno, son las 10:15. Aquí llegamos a una parte muy importante. Digamos, aquí hay un salto muy importante porque, digamos, llegamos al proyecto Ómicas, que es el proyecto, como les había dicho, para muchos el más importante en la historia de la Javeriana Cali y quizás uno de los top 5 de los más importantes a nivel Javeriana Colombia. Es un proyecto financiado por el Banco Mundial. El Banco Mundial le entrega un dinero al gobierno. El gobierno, digamos, el control de ese dinero lo hace a través de ICETEX. Y el que hace la veeduría académica, técnica, científica es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces nosotros tenemos una cantidad de entes que nos están regulando y que están verificando que lo que hagamos esté bien. ¿Qué busca Ómicas? Como les había dicho antes, mejorar la producción y la eficiencia de los dos cultivos, de los cultivos en particular, está aplicado a azúcar, a caña de azúcar y arroz. ¿Por qué esos dos? Pues porque lo que tenemos acá cerca, pues esa es una de las razones principales. Digamos, los actores de la caña de azúcar, que son los ingenios, Cenicaña, Tecnicaña, digamos, son conocidos nuestros por trabajos previos, entonces ya había una relación con ellos. El arroz termina siendo uno de los granos más importantes en el mundo, y entonces digamos que también teníamos conexiones con Fedearroz. Y digamos, la aproximación entonces a mejorar la producción y la resistencia y resiliencia de estos cultivos ante fenómenos de cambio climático, pues el abordaje de esto es un abordaje que se conoce como de las ciencias ómicas. Esto lo que busca es analizar el ser vivo, el cultivo, como un ser vivo que está desde la información genética que tienen ellos en el núcleo, ¿sí? Ustedes saben que en el núcleo pues está la información genética de las plantas y de todos los seres vivos. Entonces, desde la información genómica, en interacción con el medio ambiente, eso genera la epigenómica, ¿cierto? Entonces tenemos, voy a poner aquí el láser. Entonces, aquí está la genómica y la epigenómica, que sería una escala muy, muy pequeña, pero que nos da una cantidad de información brutal acerca de los cultivos. Ustedes saben que las plantas tienen mucho más contenido genético que los humanos. Las plantas tienen que, digamos, resistir muy fuertemente a las condiciones del medio ambiente, por lo tanto tienen que tener una capacidad, una información muy fuerte en su genoma. El siguiente nivel es la transcriptómica y el siguiente nivel es la proteómica. Digamos, la transcriptómica y proteómica es a partir de la información genética y los materiales o los nutrientes que llegan, cómo regulan toda la expresión y cómo manipulan esta cantidad de nutrientes, sustancias y demás y químicos que llegan, la energía que llega a la luz del sol, el agua que coge por las raíces, ¿cierto? Y el oxígeno que emiten, el CO2 que capturan. Cómo conectan todo esto y lo llevan a toda esa maquinaria que hay digamos, de regulación, de generación, de hacer proteínas, de actividades metabólicas para poder construir la planta que ustedes ven y los azúcares que ustedes consumen. Toda esta línea se analiza entonces en ómicas y finalmente también está la escala de cultivo, que es lo que se conoce como fenómica. Digamos que a partir del genoma, a partir de la información genética, de los nutrientes que absorben, de toda la energía que absorben a través de nutrientes químicos y demás, pues eso se construye en la planta y la planta tiene una forma, tiene una forma de crecer, un color, genera los granos, genera glucosa, genera azúcares, digamos, y toda esa información que se observa, que es palpable en el cultivo, es el fenotipo de la planta. Entonces, esa capa fenómica tiene que capturarse con equipos adecuados para ello. Y tenemos entonces drones, tenemos robots móviles, estamos desarrollando robots móviles, estamos desarrollando estaciones fijas con la planta que son capaces de observar la planta, como ahorita les voy a mostrar.
Muy bien, entonces todos esos experimentos físicos de capturar desde la información genética hasta la información del cultivo, se entrega a unos computadores que son capaces de capturar y manipular esa información y brindarnos información para mejorar esas plantas. Información que puede ser desde el genoma hasta las condiciones de cultivo. ¿Ok? Entonces, esa conexión entre el fenómeno físico experimental y la simulación de esos fenómenos físicos para poder predecir comportamientos y mejorar las calidades de las plantas, pues en teoría la hipótesis es que va a mejorar la mejora de variedades, digamos, va a optimizar la mejora de variedades en tiempos que van incluso desde a los 20 años, pasarlos a unos 10 años. En este caso, pues aquí se habla de 11 o 12 años a unos 6 o 7 años. ¿Ok? Digamos que entonces la idea del proyecto Ómicas es a tener una aproximación multinivel, multidimensional de las plantas para mejorar sus características, para que sean más resilientes y más resistentes a los fenómenos de cambio climático, pero al mismo tiempo tengan una mejor producción. ¿Listo? Esa es como la idea. Tener entonces caña de azúcar que aguante mayores sequías o inundaciones, también que aguante menor cantidad de luz solar o grandes cantidades de luz solar y temperaturas más altas. En ese espectro, en ese amplio rango es que estamos trabajando con arroz y con caña. ¿Alguna pregunta? Perfecto, sí. O sea, es como toda la parte de entender cómo mejorarlo o llegar a implementar como con semillas o modificar los genes. No, eso no. Sí, sí, sí. No me quedó claro. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Una aproximación puede ser modificar los genes para verificar si con CRISPR precisamente, que algunos de ustedes pues expusieron hace un tiempo, precisamente con CRISPR se hace modificación genética de las semillas para verificar si la hipótesis de que modificando ese gen se vuelve, por ejemplo, más resistente a un virus muy fuerte del arroz que se llama, por ejemplo, virus de hoja blanca. El virus de la hoja blanca es como el coronavirus de los arroces. Entonces se está desarrollando estrategias para poder mitigar ese efecto. Cuando un cultivo de arroz le llega el virus de hoja blanca, tienen que quemar el cultivo porque si no, para evitar que se propague. ¿Sí? Eso casi que pues, en términos de humanos sería como que al que le llega el virus del coronavirus toca matarlo para que no lo siga propagando. Pues ese tipo de cosas no se pueden hacer no se pueden hacer con humanos, pero en las plantas lo que hacen es quemarlo. En cultivos cítricos hay una enfermedad que se llama el dragón amarillo. Y también cuando llega el dragón amarillo a los cultivos de cítricos, de naranjas, limones, también toca matarlo. Hay una enfermedad similar en los bananos, en los plátanos. No sé, hay una enfermedad que también se mete, es un hongo que genera una baba negra al interior de los tallos de los plátanos, y también cuando llega esa enfermedad toca quemar el cultivo. Entonces, para evitar este tipo de enfermedades, toca tener aproximaciones multinivel, multiómicas, multidimensional, ¿cierto? Para poder atacarlos bien. Y lo que estamos haciendo es si, digamos, a partir de la información genética que se analiza, se determina que hay un gen relacionado con la capacidad de, por ejemplo, mayor producción con menor cantidad de luz o con menor cantidad de agua, pues se hace la modificación con CRISPR y se hacen los experimentos para validarlo. Ángela. Hola, profe, qué pena la interrupción, pero es que mi internet está fatal y no te escucho nada muy bien. Entonces quería preguntarte si ibas a subir esta clase a YouTube para Sí. poderla rever, porque no. Sí, lo Se voy me a ha hacer. sacado 2 veces. Sí, Ángela, sí, lo voy a hacer. Listo, muchas gracias. Listo. Muy bien, Carolina, ¿te respondí la pregunta? Sí, profe. Ok, listo. O sea, pero como de avances, o sea, no recuerdo si usted mencionó cuando empezó el proyecto, pero, o sea, sí lo han logrado probar o cosas así. Llevamos 2 años. O sea que apenas estamos empezando para un proyecto de 5 años. Y seguramente va a durar mucho más. Estamos construyendo en este momento un instituto Ómicas que ustedes
como estudiantes de ingeniería biomédica y electrónicos, van a beneficiarse de ese instituto. Ese instituto va a ser uno de los institutos, por ejemplo, va a tener el clúster más poderoso de Colombia, el clúster de computación para hacer este tipo de análisis más importante de Colombia. Y va a tener desde análisis genómico, va a tener lugares para hacer crecimiento controlado de plantas, va a tener análisis genómico, para muestreo. No vamos a tener por ahora para hacer secuenciamiento, porque digamos eso requiere mucho más billete, pero posiblemente lo podemos tener a futuro. Y vamos a tener un espacio también para la electrónica, para construir robots móviles, robots aéreos, instrumentación electrónica con cámaras, como les voy a mostrar más adelante. Entonces, esto apenas se está construyendo, apenas estamos terminando el Instituto Ómicas, el edificio que va a quedar al lado de la universidad, que posiblemente también va a contribuir al análisis de enfermedades. En este momento hay un proyecto con Andrés, que está acá, es el de la foto, en el desarrollo de un biosensor para la detección de COVID-19. Entonces, un sensor portátil, reusable, de COVID-19 para hacer monitoreos rápidos, pruebas rápidas de COVID. Entonces, y está conectado con Ómicas, porque digamos la tecnología que se va desarrollando en Ómicas es tecnología que se puede aplicar a otros escenarios, y ustedes van a ser parte de esto. O sea, yo les estoy contando esto no como algo que está ocurriendo en otro país, en otra ciudad o en otra universidad por allá en Estados Unidos. No, es algo que está ocurriendo en la Javeriana Cali, que estamos construyendo un instituto de ciencias ómicas al lado de la universidad para que ustedes como estudiantes participen en esto. O sea, y se lo estoy contando es para que lo crean, para que además les pregunten a los profesores, profe, yo quiero participar allá, yo quiero estar allá. ¿Listo? Bien, en un minutico, vamos a ver. ¿Alcanzan a escuchar? En 2018, 17 instituciones aliadas nacionales e internacionales ganamos la convocatoria de Colombia Científica en el foco de alimentos. Desde entonces, hemos avanzado en nuestras investigaciones encaminadas a comprender la respuesta de las plantas ante estreses físicos o biológicos, desde la escala genética molecular hasta la escala del cultivo. También avanzamos en la comprensión de la relación entre la variedad genética de la planta y cómo se expresa en distintos suelos y atmósferas, con el propósito de desarrollar variedades con rasgos agronómicos mejorados. Contribuimos así a la seguridad alimentaria y la sostenibilidad productiva del agro a nivel mundial. A nivel molecular, hemos predicho computacionalmente un conjunto de estructuras candidatas de la proteína de membrana celular GCR1, encargada de regular las señales celulares que desencadenan en la respuesta ante estreses en las plantas. Para identificar la respuesta temprana de una planta ante un estrés, es indispensable medir los factores metabólicos que la regulan, desde la escala molecular y no en su expresión por cambios fisiológicos exteriores tardíos, y para esto avanzamos en el desarrollo y la implementación de nanosensores y de instrumentos portables para detectar cambios in situ, tempranos, en la concentración de biomarcadores celulares asociados con el consumo y almacenamiento de energía química en las plantas, así como en marcadores de toxicidad en suelos que impiden su desarrollo normal. A nivel de cultivo, desarrollamos soluciones de monitoreo de variables en tiempo real, a través de la robótica aérea y terrestre, que permiten la toma de decisiones oportunas frente a la nutrición, cosecha y mantenimiento de las plantas, así como para el desarrollo de nuevas variedades con mejor rendimiento agrícola. Por medio de imágenes multiespectrales y térmicas capturas desde drones sobre grandes extensiones cultivares, desarrollamos la capacidad para cuantificar variables de biomasa y contenido de nitrógeno en hoja. Implementamos algoritmos novedosos para adaptar las predicciones al ciclo de evolución del cultivo, con una correlación superior al 90% con respecto a medidas de referencias tomadas en tierra mediante pruebas destructivas. FinoAgro es una nueva plataforma de equipos IoT georreferenciados en suelo y de software para la integración por la nube de tareas asociadas con la caracterización de estados de un cultivar, de sus rasgos fenotípicos al nivel de atmósfera, suelo y planta,
de su respuesta ante estreses físicos o biológicos, o de su evolución general para la toma de decisiones de riego, nutrición, corte y cosecha. Finoagro permite además correlacionar el genotipo de una variedad con su expresión fenotípica en un entorno particular, lo cual es indispensable para el mejorador de variedades agrícolas. Estamos diseñando modelos y algoritmos computacionales para identificar la función de diferentes genes, en particular aquellos que participan en la respuesta a estreses específicos. Esto proporciona un marco de referencia para reducir el espacio de búsqueda de los genes candidatos que pueden ser editados para mejorar la tolerancia y eficiencia de una planta. A nivel de cultivo, hemos ajustado la metodología de medición de la emisión de gases del suelo con el uso de cámaras estáticas en el sistema de producción de caña de azúcar en el Valle del Río Cauca, para iniciar un proceso de afinamiento de las prácticas de fertilización con el objetivo de disminuir la emisión de óxido nitroso, N2O, desde el cultivo de la caña de azúcar. Esta metodología servirá para determinar si hay diferencias en la emisión del óxido nitroso, N2O, dependientes de la variedad sembrada para que en el futuro se tomen decisiones de menor impacto ambiental. Hemos patentado 2 sistemas de utilidad para los cultivadores. El primero es un sistema para la medición de sacarosa o almidón en células, basado en un nanosensor compuesto por nanopartículas de oro modificadas para la medición selectiva y en ultra bajas concentraciones de estos analitos. El segundo es un sistema fotoacústico para medir la evolución de las reacciones de oxígeno en plantas que está asociado con el rendimiento del cultivo por su función en la fotosíntesis. Más de 300 personas involucradas de manera directa o indirecta, entre profesores, investigadores, estudiantes y personal de apoyo. Ómicas continuará descubriendo y transfiriendo el conocimiento científico y tecnológico con sus aliados actuales y con aliados futuros del sector productivo, a través de un instituto en ciencias ómicas, donde ofreceremos servicios de análisis y anotación de genomas, caracterización molecular de distintas variedades agrícolas, caracterización fenotípica de cultivos, mejoramiento in silico de variedades, caracterización a nanoescala y desarrollo de nanosensores para marcadores biológicos en plantas, entre otros elementos esenciales para la caracterización y el mejoramiento de variedades agrícolas de cualquier especie. Listo. Muy bien. Bueno, aquí ya va a pasar rápido, entonces por la, digamos, la estación fija en la que está trabajando Daniel Felipe Valencia, es esta que ustedes también vieron en el video, que se conecta con el dron, que tiene pues todos esos instrumentos que ustedes también vieron en el video. Esta es una nueva versión en la que es un poco más ligera, digamos, va a ser un poco más económica. Aquí ya como se ve el brazo telescópico y cómo sube y baja la plataforma. Hay un brazo que tiene una cámara al final para capturar información de la planta y hay un movimiento de cadera para poder hacer rotar el brazo. También estamos desarrollando las estaciones, estamos desarrollando la electrónica. Esto que ustedes ven acá es un prototipo de la cámara de gas para hacer medición de metano. Estos son los mecanismos para hacer la rotación de cadera. Y, digamos, la electrónica que va a permitir, pues, controlar y monitorear los sensores. Y también estamos desarrollando, entonces, una estación de tierra pequeña que se va a conectar con la estación grande para, digamos, tener como un despliegue de una estación grande y múltiples estaciones pequeñas de tierra que también capturan información del cultivo. Esta cajita que ustedes ven acá, las voy a mostrar más adelante, un prototipo también que lo que hace es capturar la temperatura y el color de las plantas en el lugar. Relacionado entonces con este trabajo de ómicas, hay unos trabajos de grado asociados. En este caso, el trabajo de Wilmer Andrés Arteaga y Sebastián Basante y el trabajo de Brian Jurado y Juan Diego Palacios. El primer trabajo está relacionado con captura de imágenes de plantas. A partir de esa imagen de planta lo que se hace es tratar de sacar información morfológica. Esos datos morfológicos se pasan al segundo trabajo de grado, que lo que hace es a partir de la información morfológica se hace un modelado y se hace una visualización 3D de la planta. Entonces, si ustedes tienen una planta real,
a la izquierda, la planta real, a la derecha tenemos una planta, una imagen 3D, que es lo que se conoce como un gemelo digital o un digital twin de esta planta de la izquierda. Lo que buscamos entonces es poner esto en un sistema de laboratorio controlado que nos permita hacer monitoreo de las plantas para poder evaluar su crecimiento, para validar hipótesis de crecimiento a partir de las variables morfológicas. Ya les muestro entonces, digamos, este es el trabajo de Arteaga y de Basante. Aquí ustedes ven acá, digamos, el estudio que ellos montaron en sus casas para ver el crecimiento de las plantas con unas luces determinadas, ubicadas adecuadamente. Digamos, capturaban la información de la planta con estas fotografías y a partir de utilizar algoritmos eran capaces como de extraer la información de la planta de manera separada y a partir de hacer rotar la planta podían determinar longitudes de las hojas, longitud del tallo, longitud de la planta, curvatura de las hojas, ángulos de salida de las hojas, y con esa información es que el otro grupo trabajaría. Entonces, ya aquí ustedes ven de 5 plantas que hicieron digamos, el rastreo de la información, y aquí ustedes ven cómo durante casi 3 meses, digamos, ellos podían entonces monitorear el crecimiento de las plantas. En algún caso, por ejemplo, la línea negra, lo que muestra es cómo la planta empezó a decrecer porque hubo un problema ahí, no les echaron agua durante ese día, y se nota entonces el cambio. Lo importante es que se puede observar los cambios sutiles que hay en crecimiento de planta utilizando un sistema de captura de información morfológica. Aquí hay otras. Por ejemplo, la altura de las plantas y cómo se conecta entonces o cómo se puede comparar con el crecimiento, la medición manual. Entonces aquí lo que está viendo es método manual versus el sistema de captura que ellos desarrollaron, siendo, digamos, la línea que ustedes ven acá sería como el estado ideal. Ustedes ven entonces que la altura es muy bien, que la elongación foliar está muy bien, pero ya cuando analizan curvatura de hojas y ángulo de hojas ya no es, digamos, tan estricto el asunto. Entonces, digamos, son distintas informaciones que ellos pudieron capturar, y ese fue el trabajo de grado de ellos de electrónica, conectado con uno de los objetivos de ómicas del proyecto P4 de Fenómica. El trabajo de Brian y Juan Diego ya fue, a partir de esa información, es tratar de modelar computacionalmente las plantas. Ellos tuvieron que hacer, digamos, un análisis de la literatura, hacer los dibujos a mano del arroz para ver cómo crecía, y utilizando también una plataforma software, tratar de modelar las hojas, modelar los tallos y lo que se conoce como macollos para generar primero digital twin y poder, digamos, modelar la voy a poner aquí a crecer, tratar de modelar el crecimiento de plantas de arroz en distintas condiciones de siembra. Entonces, si hay suficiente agua, si hay suficiente sol o no, ellos podían digamos, tratar de simularlo. Y aquí se observa cómo la planta va creciendo, y aquí las etapas de crecimiento de la planta, bajo unas condiciones ideales de siembra, son estas de esta abajo. Muy bien, estos dos trabajos obtuvieron notas muy altas y tuvieron menciones de honor de los evaluadores. Los evaluadores fueron investigadores de ómicas del proyecto P4 de Bogotá y de Ibagué, y digamos que entonces de alguna forma estos trabajos lo que buscamos luego es que se conecten con los desarrollos que estamos haciendo ya en el proyecto de investigación para utilizar este tipo de sistemas para poder monitorear el crecimiento de los cultivos en entornos controlados y más adelante en entornos de cultivos reales. Otro trabajo es el de Sebastián Arteaga y Cristian Ortiz. Y aquí les quiero mostrar más o menos en este trabajo una secuencia de pasos metodológicos muy similares a los que ustedes han hecho en su trabajo de semestre. Entonces, la idea de este sistema es capturar la temperatura y el color de las plantas de arroz en el cultivo. Digamos, arrancan por un sistema general donde están las variables de entrada, hay un subsistema de recepción, otro de procesamiento de datos, una interfaz para visualizar la información, y hay un subsistema de alimentación donde hay la fuente de energía, que sería la luz solar, y un sistema de apagado de prendido.
cuando digamos que se abre la caja negra, entonces, digamos, este es más bien un diagrama de funciones, y luego aquí ya hay un diagrama de subsistemas, donde está el sensor de temperatura, un módulo de reloj, un sensor de color, está el microcontrolador y las conexiones con las distintas señales que conectan esos sistemas, un sistema de visualización con usuario, un sistema de almacenamiento de datos, y en la alimentación, digamos, tenemos el panel solar, el controlador de carga, la batería y un conversor de CDS para alimentar el microcontrolador. Y listo. Finalmente, se toman las decisiones, ellos a partir de tablas de criterios y de selección, como ustedes lo han aprendido en este curso, tomaron las decisiones de cuáles eran los sensores, los módulos de tiempo, el sensor de temperatura, de color, el tipo de microprocesador, cómo se va a visualizar, dónde se almacena la información y todo el sistema de alimentación. Luego de eso, pues se hacen los experimentos, como ustedes están en este momento también viendo cómo validan esa información. Se hacen los experimentos, por ejemplo, el sensor de temperatura con distintas muestras y con una cámara infrarroja que les voy a mostrar más adelante. Digamos, aquí a la izquierda, a la derecha abajo, ustedes ven una cámara que ya está estandarizada, que permite capturar la temperatura real del objeto y, digamos, con el dispositivo sensor, pues se hace la verificación. Ustedes pueden ver acá, digamos, una estructura, un esquemático del circuito electrónico de todo el sistema, y aquí un diseño, digamos, un diseño estructural de cómo estaban visualizando ellos que iba a hacer, y finalmente ustedes pueden ver aquí a la derecha ya el dispositivo real que lo implementaron y lo llevaron a terreno para hacer las mediciones. Si ustedes ven aquí en la imagen de la derecha abajo, aquí se alcanza a ver el prototipo en terreno validado. Un trabajo similar, lo pongo acá también como para mostrar que hemos llegado a hacer, un sistema de trazabilidad de variables físicas en el proceso de secado del café. Juan David García y Daniel Salgado, ellos hicieron el diseño, entonces también utilizando también la misma estrategia o la misma metodología de diseño en ingeniería de diagramas de bloques, tomar decisiones y demás, diseñaron entonces un sistema que es capaz de recolectar los datos de interés en el proceso de secado, de procesarlos y transmitirlo inalámbricamente a un servidor web que tiene una base de datos y un sistema de visualización de la información. Aquí también está el prototipo, el diseño estructural y finalmente el prototipo ya real en el lugar de medición, algunas muestras como de temperatura y yo creo que ya con esto cierro para dar un tiempo como para la discusión y preguntas. De nuevo, como que no sé, el resumen, la conclusión, o más bien como lo que quisiera que quedara en la cabeza de ustedes es que para poder participar y hacer parte de proyectos de investigación, ya sean trabajos de grado, proyectos dirigidos, semilleros de investigación, trabajos de grado, ya dijimos, en maestría, en doctorado, en proyectos más grandes, en proyectos mega grandes como Ómicas. Primero se requiere un abordaje interdisciplinar desde múltiples disciplinas para poder abordar la problemática con distintas visiones. Ustedes no tienen la respuesta a lo que es. La respuesta se construye o la solución se construye a partir de múltiples visiones. Escuchen al otro, escuchen a los otros que están estudiando otras cosas, hablen con los estudiantes de electrónica, de sistemas, de computación, de matemáticas, de biología, ¿cierto? De salud, de medicina, de enfermería, escuchen a los profesores de distintas áreas. Es ahí donde está el meollo del asunto, es ahí en ese cruce entre disciplinas donde están las soluciones a los problemas complejos que tenemos. Una visión sesgada da soluciones sesgadas. Y lo segundo es que interactúen con mucha gente, hablen con sus compañeros, no sean cuzumbos solos, hablen con sus profesores, motívenlos a que hagan parte de sus ideas. Discutan con investigadores de otros lugares de Colombia y del mundo, aprovechen las redes para preguntar, hagan parte de foros y discutan sobre sus ideas y sus preguntas. Los académicos siempre estamos abiertos a responder, nos mandan correos, a mí me mandan correos de Europa, de China, de Estados Unidos solicitando información sobre los artículos que yo he escrito, sobre las bases de datos que tenemos de información previa y nosotros estamos siempre abiertos a compartir. Lo mismo ustedes, ¿cierto? Ustedes también pueden preguntarle a investigadores, a los profesores, en cualquier lugar pueden mandar un correo electrónico y preguntarles, no pierden nada indagando.
compartan con sus compañeros, ¿cierto? Entonces, esos dos elementos, la interdisciplinaridad para resolver problemas y la construcción de redes académicas para resolverlas, siempre es importante. Listo, yo quisiera dejar ahí. Muchas gracias pues por escucharme. Los escucho ahora a ustedes sobre lo que ustedes consideren, las preguntas que tengan relacionadas pues como con el tema de investigación, si tienen alguna pregunta puntual sobre lo que les conté. Sean atrevidos, ¿no? No, pues profe, sean la audaz. verdad, Emanuel. por mi lado, pues es interesante saber que cosas como esas suceden en nuestro país, porque al menos yo, si bien sigo teniéndola, pero menos, una visión sobre que la investigación acá es difícil, ¿sí? Como que te vas a morir de hambre y que nunca vas a cumplir un cupo además. Entonces, como que de cierta forma es bueno saber que existen las posibilidades y que independiente del rol, o sea, no el rol, pero independiente de lo que te guste, puedes llegar a ocupar un rol dentro de algún equipo para ayudar de cierta forma a cualquier trabajo. Si te gustan, no sé, pues los sapos o el pan o cualquier cosa, puedes llegar a aportar. De acuerdo. No, no pierdan la esperanza, no se dejen llevar por la catástrofe. Estamos viviendo una situación de crisis institucional y de país y a nivel mundial, pero nada ganamos si nos dejamos llevar por la catástrofe, ¿cierto? Yo creo que lo que dice Emanuel es muy, muy chévere y es como, mira, a pesar de todo, en este país que nos tocó con todas las dificultades, con la corrupción, todavía hay espacio para hacer investigación que nos permita contribuir un poco con mejorar la calidad de vida de las personas y el bienestar de las personas. Digamos, yo no sé de filosofía, yo no sé de política, yo no me puedo lanzar al Senado, no me puedo lanzar a la presidencia de la República, pero lo que sí sé es hacer ingeniería electrónica, es hacer métodos numéricos, es hacer desarrollos electrónicos, y es ahí donde yo, interactuando con otras personas, puedo contribuir. ¿Cierto? Es ahí, y ustedes también de alguna forma deben comprender eso. Poco a poco iremos creciendo y quizás algunos de ustedes les guste más y tengan más habilidades para la política y para eso. Entonces ustedes puedan incidir en espacios públicos de discusión para poder llevar la ciencia a las discusiones políticas en Colombia, donde, por ejemplo, durante estas épocas de crisis no hace parte de la discusión, ¿cierto? Ninguno de la protesta del paro ha dicho necesitamos más dinero para hacer investigación de base y sobre qué temas necesitamos hacer investigación de base. Ese tema no aparece dentro de la discusión porque no hace parte de la lógica de la cultura colombiana, ¿cierto? Pero yo considero que si hay algo que nos puede sacar de estas crisis es orientarnos a problemáticas globales de cambio climático, como nosotros, como país con una cantidad de recurso hídrico, recurso megadiverso, ambiental, de la fauna y flora, cómo nosotros podemos ser entonces un bastión importantísimo para mitigar los efectos que se vienen por cambio climático. Creo yo que sería una discusión súper importante a largo plazo, porque las discusiones siempre son muy cortoplacistas. Listo, gracias Emanuel y ojalá no pierdas la esperanza, ¿no? Y si ustedes en algún momento como que se decaen y dicen, no, esta mierda, ya esto se va a acabar y tal, nada, hablen con profesores que estén investigando y que estén metidos en otros rollos, que sean capaces de sacarlos a ustedes como de esa caída, como que uno muchas veces como que cae como en el desespero y la desesperanza. Y no, digamos, debemos nosotros como académicos ayudarlos a ustedes y que ustedes también nos ayuden a nosotros a salir como de esos atolladeros. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bienvenido, lo que quieran decir, bueno o malo. Me pueden decir como, no, profe, es que usted está perdido en el limbo, eso no tiene nada que ver con las necesidades reales de Colombia, lo que necesitamos es otra cosa, lo que sea. En otras regiones, ustedes son de otras regiones, ¿cómo ven esto? ¿Qué quisieran ustedes investigar? Vale, sean tímidos. Además, yo sé que ustedes no son tímidos. Profe, bueno, a mí sí me gustaría comentar algo.
Y pues aprovechando que mencionaste lo de las otras regiones y bueno, pues a partir del punto en que, por ejemplo, en Córdoba, también pues somos como muy ricos en la parte de de la biodiversidad y pues las corporaciones encargadas como la CBS también, pues han impulsado algunos proyectos, pero siento que generalmente pues la parte investigativa se centra más en las ciudades principales. Y pues, o sea, parte de la motivación que yo tuve pues al explorar en otra región es pues en un futuro, digamos que no muy lejano, pues poder aportar y poder aprovechar los recursos que tiene mi departamento, que como ya mencioné, pues son bastantes. Y me sorprendió que viéramos, bueno, al inicio que partiéramos del punto de que hay problemáticas globales que en algún punto pues nos van a llevar a algo tan crítico que todos en diversas partes del mundo están buscando soluciones para ello, como la parte de la escasez de los recursos. Ujú. Yo veía bueno, es algo de ficción, pero también siento que tiene mucho que ver y también es parte de la motivación de las instituciones para buscar soluciones. Y es que en un momento crítico, pues efectivamente esa escasez va a estar presente, ¿cierto? Y ocurre que las personas con su rol de investigadores quizá pueden, no sé, sesgarse ante esa situación y dejar a un lado la parte ética. Entonces, eso es lo que quería comentar cuando estabas hablando sobre las propuestas que se están desarrollando alrededor del mundo para la escasez de alimentos. Y es que muchas veces eso también puede traer consecuencias para las personas, porque yo veía que, o sea, solucionaban la parte de escasez de alimentos, pero con políticas quizás que afectaban de pronto el curso normal de la vida, como por ejemplo que aparezcan enfermedades como, no sé, otras mutaciones o cosas así. Entonces, siento que estar siempre direccionados a una dinámica natural, o sea, un curso normal, también debe hacer parte del rol del investigador. Bien. Carolina, si vos tenés como una chispa allá adentro que te hace mover, digamos, pensar, analizar, digamos, las cuestiones éticas de los proyectos de investigación en ingeniería biomédica, por ejemplo, yo te invito a que sigas fuertemente por ahí. Yo creo que eso hace muchísima falta, muchísima falta. Por ejemplo, en asuntos bioéticos en inteligencia artificial, ¿cierto? De cómo las máquinas pueden llegar a tomar decisiones para poder determinar cursos que son imprevistos para nosotros como humanos. Yo creo que si a vos te interesa ese tema, y le digo a todos, si ustedes tienen como un tema que ustedes dicen, jue madre, esto está buenísimo, háganle, investiguen y estudien y camellen y macien y sepan quién es el que más sabe de ese tema en el mundo. Y como les digo a ustedes, léanlo, estudienlo, contáctenlo, pregúntenle. De esa forma, ustedes se van construyendo como un conocimiento mucho más sólido y cada vez más fundamentado para hacer opiniones al respecto. ¿Sí me entienden? Entonces, te invito a que sigas maciando ahí y si tienes dudas, sigue preguntando y cada vez que tengas a un profesor que sepa el tema, lo maceas y lo preguntas y busca quién está haciendo seminarios y maceas y preguntas, ¿ok? Sobre el asunto de qué es natural y qué no es natural, yo creo que en el momento en que los humanos tomaron la decisión histórica, casi que evolutiva, de dejar de ser nómadas a ser sedentarios y empezamos a transformar, a manipular genéticamente por selección artificial las plantas que nos servían más de las otras, yo creo que ahí ya hubo un rompimiento de lo que vos consideras como un camino natural a un camino artificial o sintético de la naturaleza, ¿cierto? Los perros, las vacas, las gallinas, los pollos que nosotros nos comemos hoy en día son muy distintos a los lobos, a los venados y a los otros animales, a las aves que existen en el mundo natural. Entonces, esto es un salto adicional, este es un salto adicional en esa misma línea.
¿cierto? A poder ya hacer manipulación genética de las plantas, de los animales, incluso de los humanos, que hacia allá vamos, es un avance significativo en esa misma línea que veníamos de selección artificial, creo yo. Las implicaciones que eso tiene a largo plazo son una incógnita y por eso entonces necesitamos mejorar las discusiones, hacer cada vez más profundas esas discusiones de bioética y creo yo que nos falta esa discusión en la clase que podría ser la próxima semana. Vamos a ver entonces de acuerdo a la posibilidad de visita a la universidad. Vivian. Profe, pues yo iba a preguntar más que todo, tipo, cuando pues los ingenieros o pues todas las personas que hacen este tipo de proyectos, pues los hacen. Los beneficiarios de estos proyectos, pues, o sea, yo entiendo que son enfocados a la gente, ¿no? Para que, o pues para facilitar la vida de las personas en cierto modo. Entonces, o sea, pero pues cuando es en entidades tipo privadas, así, los beneficiarios pueden ser personas pues que no sean como que del ámbito privado, sino también del ámbito público, o necesariamente tienen que ser de este ámbito privado en donde se realizan los proyectos, o ya depende del financiamiento. Uf, qué pregunta, Vivian. Y sí, yo creo que lo último que dijiste es lo que determina eso. El tipo de financiamiento determina el uso de los desarrollos que se hagan en un proyecto de investigación. Mira, el conocimiento como tal es público, ¿cierto? Es decir, a través de artículos de investigación, seminarios, encuentros académicos, los investigadores publican sus logros, sus avances. Cuando se hace un desarrollo tecnológico, técnico, que está muy conectado a algo que se puede comercializar, ya ahí depende del financiador la posibilidad de que sea algo público o privado. Por ejemplo, con las vacunas del COVID, ¿cierto? Hubo agencias privadas que se encargaron de desarrollar las vacunas de COVID y eso todavía no es dominio público. Lo que están haciendo los gobiernos del mundo en muchas partes es tratando de decirle a esas empresas farmacéuticas es que haga eso público para que podamos generar vacunas de muy bajo costo, porque precisamente es ahí donde está el quid del asunto para hacer vacunas económicas. Por ejemplo, Rusia, la Sputnik, la desarrolló una organización pública pagada por el Estado. Ese laboratorio que desarrolló el Sputnik liberó la vacuna y de alguna forma cualquier país del mundo, si con los recursos tecnológicos que se necesiten, podrían desarrollar la vacuna Sputnik. Otras farmacéuticas que ustedes conocen como Pfizer y demás, no han liberado la vacuna. Entonces, la respuesta a tu pregunta es más o menos lo que dijiste al final. Depende de quién sea el financiador y de los términos de la convocatoria, digamos, y del proyecto como tal. En nuestro caso, como el dinero es público, viene del Banco Mundial y finalmente el gobierno colombiano es el que nos da a nosotros digamos, el dinero, todo lo que hagamos en Ómicas debe ser público y gratuito. Es decir, el congreso, que hacemos un simposio anual o bianual, los talleres, los desarrollos tecnológicos, la información de patentes y demás, deben ser públicas. Y lo aseguramos es para que no haya un ente privado que lo utilice y le saque provecho. Entonces, digamos, por ser nosotros agentes de un dinero público, debemos liberar, digamos, todas las patentes. Ángela. Y ya la última, son las 11 de la mañana, los que tengan que irse, yo creo que ya se pueden ir, ya vamos ahí. Ángela. Profe, hablando del tema de que pues, en el paro no ha salido ese tipo pues, de diálogos que me parecen que deberían ser importantes acerca de las financiaciones de investigación, pues yo creo que hasta el momento hay otras, no diría prioridades, ¿no? Pero bueno, yo quería preguntarte cuán difícil es, pues, que un proyecto en una zona, pues, marginada o alejada sea aprobado, por ejemplo. A mí me gustaría, no, pues ya finalizando mi carrera y ya teniendo todos los conocimientos, o bueno, si se puede hacer desde antes, pues aún mejor, pues tratar de hacer un proyecto de grado que
sea financiado, que tenga distintas personas, o sea, que esté interdisciplinado y que se pueda aplicar o que sea aplicable a una problemática en Buenaventura. Obviamente por el, pues porque yo soy de allá, ¿no? Básicamente. Y quería preguntarte cuánto difícil es que esos proyectos sean aceptados. Claro, porque pues, Buenaventura es una zona que tiene muchas problemáticas sociales y pues no solo por hablando de estas problemáticas acerca ya más como ingenieras, sino como las problemáticas sociales, la violencia. ¿Eso influye en la aprobación de un proyecto, por ejemplo? Da más puntos aún. Da muchísimos más puntos. O sea, con ese tipo de problemáticas se consigue mucho más fácil dinero que para problemáticas en regiones donde no hay ese tipo de problemáticas, digamos, ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en el proyecto Ómicas debíamos obligatoriamente incluir regiones precisamente de ese tipo y universidades que no estuvieran acreditadas con programas no acreditados. Y muchas convocatorias lo que buscan precisamente es eso, es como llevar conocimiento a regiones apartadas, a fortalecer instituciones que están relativamente débiles respecto a otras, tratar como de balancear un poquitico las cargas, porque usualmente lo tradicional es que, como vos decís, el recurso se está utilizando mucho en regiones urbanas y en universidades muy poderosas. Entonces, al contrario, yo creo que sería muy beneficioso aprovechar precisamente esas problemáticas que vos conocés, y por eso a mí me parece que la idea de hacer los proyectos de semestre a partir de las regiones beneficiaría y haría muy factible la búsqueda de recursos, ya sea en Colombia o recursos de Estados Unidos, por ejemplo. Hay algo que se llama, en la Javeriana, se llama el Instituto de Estudios Interculturales, y ese instituto es básicamente un generador de recursos para precisamente proyectos del tipo que vos estás pensando, Ángela. Así que, y trabajan con Chocó, trabajan con Pacífico, trabajan con Buenaventura, trabajan en Cauca y trabajan en otros lugares de Colombia. Ellos son muy, muy abiertos a los distintos proyectos porque lo que buscan es precisamente mitigar las condiciones que generan conflictos. Trabajan en territorio, trabajan con la gente de territorio. Así que si en algún momento estás interesada, luego de que pasen algunos semestres y que tengas más conocimiento de la carrera, te puedo conectar con la gente del instituto, con quien también he trabajado en otros proyectos territoriales, pero no mostré acá. Y podemos hablar a futuro de lo que podría ser tu trabajo de grado. Claro que sí. Sí, profe, muchas gracias. Bien, bacano. Listo, muchachos, muchísimas gracias por su participación, por escucharme. Ya, digamos que conocieron hoy un poquito de la otra faceta académica mía. Ustedes me han visto pues como en las clases hablando de metodologías, de proyectos y demás, de lo que me gusta la historia y lo que me gusta pensarme Colombia. Ya por este lado es otra visión más académica, más conectada con los proyectos de investigación. Hay otra visión, otra faceta mía mucho más ñoña, mucho más académica, pero que está más relacionada con mi proyecto de investigación en el doctorado, mucho más, digamos, más sórdida un poquito. Si están interesados, podríamos... Hay un canal en mi canal de YouTube, hay una lista que es de computación electromagnética. Quien esté interesado, hay un video introductorio a lo que es computación electromagnética, y más adelante yo creo que voy a hacer uno sobre mi proyecto de investigación.